A ver, vamos a empezar. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Como ustedes sabrán, existe una normativa, el Decreto Supremo 024, que nos indica que el principal líder del sistema de gestión, ¿quién es? Es el titular minero o en este caso la alta gerencia, ¿correcto? Ya, partiendo desde esa premisa, nosotros tenemos que ver el día de hoy temas de liderazgo, motivación y seguridad basada en el comportamiento. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, a ver, ¿cuál es el objetivo? Sé que en las ponencias existe un texto bien grande que dice conocer y adaptar los comportamientos necesarios para liderar una cultura proactiva hacia la prevención de los riesgos que genera cambios en los valores, creencias, tal. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Nuestro objetivo, ¿no?, de esta capacitación, con toda sinceridad, es tomar conciencia de la importancia del rol que nosotros tenemos como jefes, supervisores, coordinadores, colaboradores en temas de SCT para tu equipo, ¿ok? Eso que quede bien claro. Nosotros con una capacitación no vamos a terminar líderes. Nosotros tenemos que tomar en conciencia cuál es nuestra importancia y qué papel cumplimos dentro de este sistema de gestión con respecto al liderazgo, cómo tenemos que comportarnos o cómo podemos identificar ciertos rasgos y siempre sumar para adelante, sumar para arriba. ¿Ok? Ahí estamos bien. Como, como les comenté en un momento, la normativa es importantísima porque es la base legal, el sustento más importante de todo sistema de gestión. Ahora, ¿qué nos dice el título 3 del artículo 54 respecto a liderazgo y compromiso? Nos dice que la alta gerencia o titular minero debe de estar comprometido con los esfuerzos de seguridad, ¿sí? Integrar la seguridad y salud ocupacional en todas las funciones de la empresa, inclusive en el planeamiento estratégico. O sea, si hablamos de ello, es desde que existe la concepción de empresa, existe ya el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué más indica? Que debe de involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el esfuerzo de cumplir con los estándares y las normas relacionadas con la seguridad. ¿Ok? Y aparte, también dice liderar y practicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en todos los niveles. ¿Ok? Eso es importante saber. Como les mencionaba, la normativa es muy importante para poder seguir trabajando y seguir realizando esas capacitaciones. Ahora, una pregunta simple. ¿Qué es un líder? Algunos dirán, es una persona a la cual debo seguir, es una persona a la cual, digamos, enseño con el ejemplo, es una persona que me motiva, es una persona que me hace participar. El concepto de líder es aquella persona que guía a otros hacia una meta común, mostrando el camino y creando un ambiente que permita la participación activa de todos los miembros de un equipo. Podemos resumir a un líder con tres aspectos muy importantes, ¿sí? Que es un servidor que procura el bien común y que tiene una abierta disposición de servicio. ¿Ok? Sí, como mencionábamos antes, es capaz de influir eh, en las personas, ¿sí? Influir en los demás en un grupo de trabajo, tiene habilidades para conducir equipos, posee visión de futuro, eso es importantísimo, persigue el bien de la empresa como si fuese el bien de uno mismo o de cada miembro y lucha con una auténtica pasión por los objetivos. Eso es liderazgo. Ahora la pregunta que todos nos hacen y siempre nos hacen, ¿el líder nace o se hace? Obvio que
hay muchas personas que nacen con ciertas cualidades de líder, que ya lo llevan de manera innata, ¿no? Em, Nacen con capacidades que otros en sí van formando en el camino de su desarrollo escolar, universitario, profesional, ¿no? O sea, si bien es cierto, las habilidades innatas favorecen el desarrollo de un líder, pero a veces no es determinante, ¿no? La formación que va uno adquiriendo, la voluntad, la capacidad de poder entregar al grupo algo más que solo órdenes, lleva a la excelencia de la persona, ¿no? Que va acumulando a lo largo de su vida. En sí un líder se forma en el camino, pero también nace con ciertas habilidades que le ayudan o que le acortan el camino a que él sea un líder propiamente. Entonces, la pregunta es, ¿todos podemos ser líderes? Sí, sí podemos llegar a ser líderes. Bueno, es un trabajo duro, ¿no? Hay cosas que caracterizan a un líder y una de las cosas son, una de las pocas cosas que voy a mencionar porque son más, son la facilidad en tomar decisiones, la facilidad de accesibilidad que tienes a esa persona, que tiene a escuchar, inspirar confianza, esa es una cualidad muy buena del líder, el poder interactuar con cualquier persona, ¿sí? Motivar al grupo, al equipo a llegar al objetivo, esa es una cualidad muy importante del líder, ver, digamos, o proyectarse a mediano y largo plazo, ¿no? Y pensar no solamente en uno, sino en el bien común, que eso es una actividad, digamos, muy dadivosa, ¿no? De una persona, ¿no? Asimismo también reconocer el trabajo, ¿no? Y ser optimista siempre, ¿sí? Ok, es, digamos, es la naturaleza de un líder ser optimista, ¿no? Ahora, es importante mencionar que la alta gerencia o el titular de la actividad minera asumirá el liderazgo y compromiso de la gestión de la seguridad y salud ocupacional. ¿Ok? Como mediante un liderazgo cuidando de manera genuina, digamos, el aspecto de la seguridad, ¿sí? Llevando una excelencia operativa, revisando indicadores de desempeño de seguridad. Ahora, ¿a qué nos referimos con un cuidado genuino por la seguridad? Es que estas personas líderes interiorizan el principio de la seguridad, em, y hacen notar que la seguridad es una prioridad, ¿sí? Y eso es lo que hacen día a día. En ese caso, iniciando las reuniones de seguridad, verificando los KPIs de manera constante, tomando decisiones importantes que tienen en cuenta el factor de la seguridad. No solamente se limitan a las reuniones, a las charlas específicas, sino van de frente en trabajo a realizar, digamos, retroalimentaciones o feedbacks de manera positiva a los colaboradores. Siempre hablan en positivo, resaltando lo positivo y dándole oportunidades de mejora a los colaboradores que no realizan sus actividades de manera apropiada. Como les mencionaba hace un momento, la coherencia es parte de todo líder. La coherencia, ¿no? ¿Y cuál es el camino a la excelencia operativa en todos los ámbitos? Justamente es la coherencia. Sí, busca la excelencia en los sistemas de control operativo, ¿correcto? Busca nuevos métodos de seguimiento al cumplimiento de los procedimientos, ¿ok? Y se atribuye responsabilidades importantes, ¿no? En pos de la seguridad. Son muy coherentes, o sea, hacen lo que dicen, ¿sí? Son muy coherentes y consecuentes. Dentro de los tipos de liderazgo se van a evidenciar por lo general dos, ¿no? El liderazgo proactivo
y el reactivo. Su mismo nombre lo dice, el proactivo busca la interdependencia de la seguridad, ¿no? En este caso va enfocado a la mejora de los diseños de los procedimientos, ¿ok? A la revisión constante de los estándares, ¿sí? Al incremento de los objetivos o al cumplimiento de los objetivos de los programas de gestión que ya tienen programados, ¿ok? A diferencia de un reactivo que espera un accidente o incidente con o sin pérdida para poder hacer algún tipo de cambio, ¿ok? Van enfocados más a los días perdidos, van enfocados o van más revisando los índices de frecuencia, severidad o accidentabilidad, que es lo básico que te da toda normativa, ¿no? Si nosotros revisamos la normativa vamos a encontrar estos índices como parte de los anexos, pero ellos no se enfocan en esos índices, sino van mucho más allá, buscan, digamos, anticiparse y pregonando con el ejemplo. Vamos a entrar ahora a tallar en algunos aspectos importantes en un líder de seguridad, algunos atributos que son importantes entre la visión, retroalimentación y reconocimiento, responsabilidad, orientación a la acción, juicio, comunicación, colaboración, credibilidad y coraje para liderar cambios. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hablar un poco acerca de, en este caso, la retroalimentación y el reconocimiento. ¿Sí? Este atributo consiste en crear un ambiente de retroalimentación abierta y honesta, ¿sí? Alentando las contribuciones y reconociendo los logros. ¿Sí? Crea una cultura de apoyo personalizado, alentando el desarrollo y aprendizaje a otros a largo plazo. ¿Okay? Un líder siempre se va a acercar eh, a sus compañeros de tal manera que no los va a interrumpir de manera violenta ni, digamos, no lo va a interrumpir de manera violenta ni va a invadir su espacio de los colaboradores, sino va a dejar que se pongan cómodos, llevarlos a un lugar seguro, verificar que no existan riesgos en esas acciones que están tomando sus compañeros y ahí va a realizar esas retroalimentaciones, reconocimientos, en este caso si es positivo, y retroalimentaciones positivas en el caso esté fallando o omitiendo alguna parte del procedimiento. Ojo, el tema de la orientación hacia la acción consiste en la determinación de lograr resultados en circunstancias que se plantean. ¿Sí? No lo ven como un problema, un líder nunca ve un problema, ve un nuevo desafío. En cada omisión al procedimiento, él va a ver no un error, sino una oportunidad de mejora. Es algo sencillo, es como ver el vaso medio lleno o medio vacío. Un líder lo ve siempre medio lleno. ¿Por qué? Porque siempre va hacia arriba, hacia lo positivo. Para el tema de el juicio, a ver, para el tema del juicio, este atributo, a ver, para el tema del juicio, bueno, para el tema del juicio consiste en entender la información tanto del ambiente interno como el externo en la toma de decisiones. Un líder permanece flexible y aplica todo su conocimiento en alguna ambigüedad para salir con los mejores resultados de esa ambigüedad. ¿Ok? Para ello aplica ¿qué? Su experiencia, sus conocimientos previos que lo ha llevado hasta ese puesto en donde él está asumiendo el cargo. Ojo, no hablo un cargo de supervisor, jefe, no, porque los líderes pueden ser colaboradores de nuestra misma frente de trabajo, o sea,
existen colaboradores con un mayor liderazgo inclusive que el supervisor, personas que son escuchadas de forma más directa que el propio jefe. ¿Por qué? Porque estos líderes estos líderes de seguridad tienen una comunicación efectiva, promueven un flujo de información, escuchan activamente a las personas y alientan, ¿no?, a la expresión de las personas y de las opiniones de los demás. Otro aspecto muy importante en lo que refiere a un líder en seguridad es la credibilidad, que es la evidencia de la integridad. La integridad es la coherencia entre lo que se siente, se dice y se hace. En sí, la integridad es un valor fundamental que sustenta la credibilidad, es decir, la cualidad de ser creíble. La, la integridad es la base de la confianza y de una relación sólida y duradera. Así es. También una cualidad de ser líder en seguridad involucra el coraje para liderar el cambio. ¿Sí? Un líder acepta la responsabilidad de inspirar y provocar un cambio frente a la adversidad. A ver, como ejemplos en lo que refiere a evidencias de un liderazgo visible, vamos a tener, por ejemplo, ¿no?, cuando un gerente o supervisor comparte su visión y entusiasma a su gente para avanzar hacia ella. A ver, si nos ponemos a pensar un poquito más, un liderazgo visible es aquel que hace que nos comprometamos personalmente con los resultados, ¿no? Y nos mostremos persistentes en la consecución de las metas fijadas. ¿Sí? Es cuando realmente nos interesa conocer a las personas que tenemos a nuestro costado y ir más allá de solamente datos fríos relacionados con el trabajo. ¿Sí? Saber realmente qué es lo que le está pasando y poder ayudarlos a mejorar como personas. Eso evidencia un liderazgo visible. Y no solamente eso, un liderazgo visible es todas las actuaciones que ustedes realizan en sus frentes de trabajo. Por ejemplo, el hecho de realizar la actividad de orden y limpieza. Eso ya evoca un liderazgo. Cuando alguien viene y nosotros estamos empezando a hacer una actividad y dice, oye, un momento, hay que hacer orden y limpieza. Está tomando un papel de líder en ese momento. Realiza la actividad, oye, pero ya va a acabar el trabajo, es algo sencillo. No nos aboca, no nos compete, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque esta persona sabe y es consciente de que puede ocasionar un accidente. Son pequeñas actividades que suman al liderazgo, que si seguimos haciendo esas actividades, por más que pequeñas que parezcan, suman, ¿no? Y hacen que una persona sea positiva y la otra también. ¿Ok? Es importante ese tema de lo que es la motivación y el liderazgo visible. El hecho de respetar solamente una política de seguridad, el tenerla, el conocerla, el tenerla en mente, el poder revisar los procedimientos, el ir hacia el jefe, el supervisor, indicar que el procedimiento está mal o ha fallado o falta actualizar. Eso también es una evidencia de liderazgo en sí. Todos podemos ser líderes de cierta forma, algunos más que otros. Otros podemos prepararnos mucho más para poder guiar y tomar estos papeles de responsabilidad. Ahora vamos a ver el tema de la motivación. Por concepto tenemos que son estados internos que rigen al organismo hacia metas o fines determinados, o en este caso son los impulsos que mueven a las personas a realizar determinadas acciones para persistir en ellas y para llegar a la culminación de las mismas. Ahora la pregunta es, ¿qué entendemos por comportamiento?
es la manera que nosotros tenemos a reaccionar o a proceder en relación a nuestro entorno, ¿no? En función a la cantidad o a los estímulos que llegan a nosotros. ¿Sí? El comportamiento puede ser de dos formas, consciente o inconsciente. Ahora, existen comportamientos riesgosos, ¿sí? Comportamientos que pueden alterar nuestra o la funcionalidad o perturbar nuestro equilibrio, ¿ok? Existen comportamientos peligrosos o riesgosos en el ambiente de trabajo, ¿sí? Como ejemplo tenemos trabajar sin un protector anticaídas, ¿no? O conducir bajo algún tipo de estimulantes, ¿no? O intervenir equipos a los cuales nosotros no estamos permitidos, o en este caso transitar, ¿no? Ubicarse debajo de cargas suspendidas o transitar en lugares donde no se nos ha dado la autorización. O también puede ser el hablar por celular, que es ya parte de nuestra vida, al momento de conducir algún tipo de equipo, ¿no? Eh, o peor aún, si hacemos algún tipo de actividad crítica. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con estas personas que están realizando trabajos eh, riesgosos, ¿no? ¿Cómo poder intervenirlos? ¿Cómo poder abordarlos sin hacer que se accidenten? ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es evaluar en el entorno, ¿no? A ver de que realmente es o no es perjudicial, o sea, podría lastimarnos a nosotros o a la persona que está realizando esta actividad riesgosa. ¿Sí? Acercarse a la persona, en este caso a la persona observada, con una actitud cortés y con mucha sutileza. Ojo, siempre revisando que ese lugar sea seguro, ¿sí? Preguntar las razones del por qué se está comportando de esa manera, del por qué está procediendo de esa manera, ¿sí? Y en ese caso, nosotros podemos dar recomendaciones y o comentar, pero lo mejor es que las recomendaciones salgan de ella misma, como haciendo que entren en conciencia. Por ejemplo, si el señor se está equivocando en algo, ¿usted qué podría hacer al respecto? Esa es una pregunta muy importante, porque él te va a dar las respuestas. Si tú le das las respuestas, estas respuestas como no son propias de él y las puede tomar de cualquier manera, los puede o los va a escuchar y después se les va a ir. A diferencia que si tú indagas la respuesta por parte de él mismo, él va a poder dar sus opiniones, sus opciones de mejora y él lo va a incorporar porque es lo que él o él ha dicho o a lo que él se puede comprometer. ¿Sí? Por último, debemos recibir la opinión final de la persona observada. ¿Sí? Y lo más importante, agradecer su tiempo. ¿Por qué? Porque es parte del respeto. Y si tú lo respetas, él también te respetará. Ahora, si nosotros nos vamos al otro lado de la moneda, ¿qué pasa si una persona está realizando comportamientos seguros? Sí, también igual debemos de proceder. Ver si el entorno es totalmente seguro como para acercarnos, ¿no? Y acercarnos de manera muy sutil, ¿no? No gritando ni nada por el estilo, siendo cortés como en el primer caso, ¿sí? Reconocer, resaltar y felicitar el comportamiento seguro de la persona y proceder a retirarse. Ujú. Obviamente despidiéndose cordialmente y agradeciendo el tiempo de la persona. Ahora, ¿qué es seguridad basada en el comportamiento? ¿Cómo entender la seguridad basada en el comportamiento? Si lo vemos desde un punto de vista normativo o desde un punto de vista más técnico, son programas, así, son programas que buscan generar una cultura de seguridad, ¿ok? Basándose en qué? En el cambio y la promoción de las actitudes, ya sean pensamientos, motivaciones o conductas que promuevan la seguridad de manera positiva y la actuación de los líderes y liderados de manera positiva
y constructiva. Ahora, ¿por qué trabajar en la seguridad basada en el comportamiento? Porque se sabe que el 80% de los accidentes se producen por actos subestándares, ¿sí? Y el 20% se producen, en este caso, por alguna falla propia del sistema, algún tipo de estándar no apropiado o por el desgaste propio de los equipos. A ver, también debemos considerar que según estudios realizados, por cada 30.000, en ese caso, actos inseguros, se producen 3.000 cuasi lesiones o cuasi accidentes. Y de estas 3.000, solamente el 10%, o sea, 300, se vuelven en lesiones. ¿Ok? En ese caso, lesiones sin pérdida. Y de esas 300, solamente 30 pueden ser accidentes, digamos, con pérdida o daño a la persona. Y de estas 30, solamente una se vuelve o se podría volver un fatal. Sí, entonces los cuasi accidentes son avisos gratuitos de que nuestro sistema de gestión no está andando bien, o por lo menos de que el comportamiento de las personas está generando algún tipo de impacto, pero todavía no evidenciable a gran escala, sino son avisos gratuitos que dan a conocer que nuestro sistema de gestión está fallando en algo. Hace un momento habíamos hablado acerca de la madurez de una cultura de seguridad, en donde habíamos encontrado digamos, en los estadios, lo que es digamos, la forma reactiva de cómo nos comportamos frente a un sistema de gestión, el tema dependiente, ¿no? El independiente, el interdependiente. Ojo, la interdependencia es un estadio en el cual es muy complejo llegar, pero da la práctica, y en este caso los años que ya llevamos haciendo seguridad como empresas mineras, estamos llegando justamente a la independencia o interdependencia. Estamos por buenas vías. ¿A qué me refiero con la interdependencia? Es un estadio en donde todos los colaboradores, digamos, apuntan a, digamos, trabajar en equipo mediante señales o mediante evidencias muy visibles. El yo te ayudo, tú me ayudas. Yo te cuido, tú me cuidas. ¿Sí? Contribuimos el trabajo a nivel de equipo o de frente de trabajo como uno solo. Ayudamos a otros a cumplir y mejorar los estándares de seguridad. ¿Sí? Cuidamos a otros como si cuidásemos a nosotros mismos. ¿Sí? Eso es importantísimo. Eso es la interdependencia. A diferencia de la independencia, en donde en este caso nos involucramos de manera personal, pero existen personas que no están totalmente involucradas, ¿no? En ese caso, yo me cuido a mí mismo, pero no cuido a los demás, ¿sí? Ahí viene justamente el término de independencia, ¿sí? Hacemos prácticas y experiencias, y lo tomamos esto como hábitos, ¿sí? Eso es más enfocado a un reconocimiento individual. Y uno más atrás viene lo que es la dependencia. En este caso, el nivel de madurez todavía es bajo. En ese estadio, los supervisores o jefes de seguridad actúan vamos a llamarlo así, como padres, haciéndole el seguimiento a los colaboradores para que no se accidenten o para que puedan reportar esos accidentes. Sí, se basa más en lo que es el miedo o la disciplina, ¿sí? Y ya la etapa más incipiente, que créanme que hay muy pocas empresas
que ya trabajan de esa manera, que ese es el tema reactivo, en donde la seguridad están netamente enfocados a quienes, al jefe de seguridad, al supervisor, y estos actúan como policías buscando, digamos, buscando culpables o buscando algún tipo de incidentes o algún tipo de falencias en el sistema de gestión para poder, digamos, corregir de una manera un poco, digamos, fuerte, ¿no? Eh, de una manera un poco brusca, ¿no? Son policías y buscando culpables. Ese es en ese caso el tema reactivo. Ahora, muchos me preguntan, ¿por qué es importante el SBC o la seguridad basada en el comportamiento? Porque reducen costos, ¿sí? Por ejemplo, una prima o un seguro de trabajo de alto riesgo que te va a costar 150, te van a subir la prima que es mensual a unos 200 o 150. Sí, mejora un clima laboral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de equipos de trabajo. Sí, incrementa la cultura de seguridad. ¿Por qué? Porque hace que todos seamos uno solo si nos cuidemos unos a otros. Sí, reducen los accidentes y las lesiones, obviamente, porque todos nos cuidamos. Y aparte de hacemos o damos cumplimiento a lo que refiere al aspecto normativo, ¿sí? Y mejora el desempeño operativo, reduciendo horas hombre y tiempos muertos por algún tipo de accidentes o incidentes de trabajo. Para el tema de seguridad basada en el comportamiento, existía un método o un enfoque de Frank Beer que era de los 5 porqués. ¿A qué me refiero a eso? Que existe, eh, digamos, si sucede un accidente, ya, te preguntas 5 veces por qué, siempre vas a llegar a las causas básicas, que es propiamente actitudes o pensamientos de las personas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, miren, si nosotros nos hallamos en un bloque de 5 factores, ¿ya? A ver, este método también es conocido como el método de causalidad. A ver, este método también es conocido como el método de causalidad de Frank Beer, ¿ya? En donde existe un efecto que es propiamente la lesión o el accidente. Este mismo genera pérdidas, ¿sí? Eh, a ver, ¿a qué refiere este método de Frank Beer? A que toda pérdida, que es la quinta estadía, es evidenciado por daños a la persona, por eh, daños al proceso o al medio ambiente. Pero a ver, si nosotros hacemos una revisión o una pregunta del por qué se dio esta actividad, es porque sucedió algo atrás, a lo que nosotros llamamos accidente. Estos son perturbaciones funcionales o omisiones, eh, que es en este caso el acontecimiento propiamente dicho. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos preguntamos una vez más el por qué sucede este accidente, vamos a llegar a las causas inmediatas. Vamos a llamarlo así como causa inmediata lo que nosotros podemos ver en primera instancia. Vamos a poder ver que actos y condiciones inseguras. Pero si nosotros nos preguntamos de nuevo por qué suceden estos actos y condiciones inseguras, vamos a llegar a unas causas básicas, a lo que refiere a lo que son factores personales o factores de trabajo. Ojo, si nos preguntamos de nuevo por qué sucedió esto, vamos a encontrar que existieron fallas en el control o faltas de control, ¿sí? Estos factores personales se dieron aquí a, a ver si nos hacemos la
quinta pregunta, si nos hacemos la cuarta pregunta del por qué, vamos a llegar a las fallas de control que involucran programas inadecuados, estándares inadecuados del programa y o cumplimiento inadecuado del programa. Las tres últimas, las faltas de control, causas básicas o causas inmediatas, obedecen a lo que refiere a causas, ¿correcto? Y mientras más nos vamos hacia la izquierda, vamos a encontrar a errores propiamente de la persona, a diferencia de lo que es el accidente propiamente, que es el acontecimiento, y el efecto, que son los daños ocasionados y las consecuencias propiamente dichas. Ahora la pregunta es, ¿cómo implementamos este programa de seguridad basado en el comportamiento? Puede que suene complejo, pero es relativamente sencillo. El primer paso es promoviendo un comportamiento seguro. El segundo es construir una cultura sólida preventiva. Y el tercero es promoviendo la participación de todos los involucrados. Como en todo sistema de gestión o como en todo sistema, siempre tiene que haber una evaluación inicial, una evaluación de riesgos, ¿no?, de comportamientos actuales. La segunda es la formación y capacitación propiamente, y la tercera es la comunicación efectiva hacia las partes interesadas. En la primera etapa se realizan análisis detallados de las prácticas de seguridad actuales, ¿sí? Y el análisis también de los comportamientos de los colaboradores. Obviamente se identifican las áreas críticas y se proponen mejoras, ¿no? Mejoras posibles en las actividades o en las actitudes de riesgo, por lo menos las más críticas. En la parte de formación y capacitación entramos a un programa de entrenamiento en donde desarrollamos programas de capacitación especializados para educar a las personas sobre los comportamientos seguros, utilizando ejercicios prácticos para reforzar el aprendizaje, ¿sí? Acá entra propiamente la parte de concientización. Y la tercera es la comunicación efectiva, en donde se lanzan campañas de sensibilización de manera interna para destacar la importancia del trabajo seguro. Se utilizan diversos medios tales como correos, carteles, videos, afiches, buzones de sugerencia para poder para poder hacer que esta comunicación sea totalmente transversal. Obvio, todo lo antecedido con el compromiso y liderazgo de la gerencia. Para ello se involucra a la alta dirección, ¿no? Ellos también nos ayudan a generar el reconocimiento y recompensas para las situaciones positivas que se encuentren en campo. Y por último se realiza un monitoreo y la retroalimentación, en donde se da un seguimiento continuo y de manera constante una retroalimentación general a todo el sistema. Una retroalimentación de manera general y constante a todo el sistema. Como la parte séptima y octava y novena, se induce a que los colaboradores practiquen y participen de manera activa, ¿sí? Como ya les mencioné, donde hay un espacio de sugerencias de buzón abierto para que podamos recibir toda la información que los colaboradores quieran aportar a este sistema. Y lo último, y como parte de todo sistema, se debe evaluar y medir, ¿no? Ello entra como parte ya de la mejora continua. Bueno, eso sería todo por hoy. Les quiero agradecer a todos los presentes por ser parte de estas capacitaciones. Muchas gracias.